Radio. Dispositivo que capta y reproduce ondas electromagnéticas. Un receptor que recibe todo tipo de ondas electromagnéticas, pero solo escucha y transforma en sonidos las de una determinada frecuencia. 12 del mediodía en La Habana, Cuba. La Tribu, la última radio. 1 de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Muy buenos días a todos, amigos, bienvenidos. Programa especial en FM La Tribu. Hasta la 1 del mediodía vamos a estar acá claramente hablando de este 24 de marzo, los 50 años del golpe, de ese tridente de la muerte, Videla, Agosti, Macera. Y por suerte no estoy solo. Mi nombre es Hernán Petris y me acompaña Rosaura Barleta, Lucas Fauno Gutiérrez. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, querido Ernie. Al tridente de la muerte le sumo lo eclesiástico, lo político, lo negocio, todo. Va a ser una linda jornada hoy. Una linda jornada. Yo estoy nervioso, se los decía antes de salir al aire. Me pasa siempre los 24, y hablábamos fuera del aire con vos, Lucas, de qué baja está la vara como para que no te pongas nervioso, me decías. Mirá, con las pavadas que se están diciendo, quédate tranquilo. Me diste como una tranquilidad en eso. De hecho, una radio muy importante de la mañana ya arranqué escuchando como una pelotudez atroz diciendo, wow, bueno, ¿por qué voy a estar nervioso? ¿Qué sienten ustedes en este día o qué les pasa siempre los 24? Me gustaría que recuerden, o por ahí que intenten ir a ese mojón de la vida de ¿cuándo tomaron conciencia de esto? Yo también estoy nerviosa. No sé si tiene que ver con el margen de error o con otro tipo de conmoción que no estamos como pudiendo darle forma o terminar de entender todavía. Yo no tengo registro de cuándo supe del 24, porque ayer estaba tratando de recordar con mi hermana, de hecho, tratando de hacer memoria, y mis padres me dijeron todo desde siempre, todo. Nos hablaron desde muy niñez de los vuelos de la muerte, nos hablaron de los 12 de la Santa Cruz, nos hablaron de muchas historias vinculadas al golpe y de su militancia previa, durante y después, así que no tengo recuerdo de cuándo supe, creo desde que siempre les debo todo lo que sea a ellos y a su militancia. Yo nací en una casa de completo silencio, donde no se hablaba ni de cómo mi viejo le pegaba a mi vieja, mucho menos iba a hablar de un 24 de marzo, entonces yo devine en un ser político el día que a mí me diagnostican VIH, porque ahí aprendí a marchar, ahí aprendí a cortar calles para que no nos dejen sin medicación, y ahí empecé a encontrarme con las demás militancias, que pasé de decirle las demás militancias a la propia, por entender, ¿no?, qué pasaba, que yo como puto sidoso tenía mucho que ver con el reclamo del 24 de marzo y demás, y comprender, y eso me hizo ampliar tanto la mirada de memoria, verdad y justicia. Nunca me voy a olvidar que una vez nos pegaron por cortar la 9 de julio, viste bien, y nos pega la cana. Y me acuerdo de ahí, de ir corriendo a llorarle a Norita. Y yo ponerme así en cuclillas y decir, Norita, me pegó la policía. Y ella, nene, ella todo. Y decís, claro, es esto. Y hoy te decía que más que nervios, a mí todo esto me genera bronca, me genera enojo, porque me cuesta mucho que las otras historias que nunca son otras no estén en el debate, ¿entendés? Tener que arrancar, no sé, esta mañana escuchar al pelotudo de Tenenbaum hablar, hacer un chiste del 5-0 y no sé qué, de estudiantes, y esas son las personas que tienen ese tipo de espacio. Entonces yo vengo de una familia de silencio, y a mí lo que me dio la voz fue la militancia. Somos muchos los que venimos de familias de silencios. También es mi caso, con papá y mamá profesionales que jamás hablaron de esto, que tenían amigos militares, y que creo que lo bueno que hicieron fue mandarme a instituciones educativas en las cuales sí. Yo comencé la primaria en el Mariano Costa y estaban los milicos cuando yo empecé. Y el Mariano Costa tiene muchos desaparecidos. Y en tercer grado recuerdo haber tenido un docente que nos empezó a hablar de este horror que había sucedido. Y yo llegué a mi casa y empecé como a preguntar, y me encontré con esa respuesta fatídica de tantos argentinos de: nosotros no sabíamos nada, nosotros no vimos nada.
Y tanto mi viejo, que había pasado por la Facultad de Económicas, o mi vieja por la Facultad de Odontología, era claro que podrían haber abierto un poco más los ojos en detectar lo que venía sucediendo. Pero bueno, no solo hay que luchar con el silencio de las familias, sino que hay que luchar con el silencio de nuestros entornos. A mí me parece que es un día súper duro en un montón de cuestiones, y me parece que lo que tenemos que construir es lo esperanzador del futuro, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar ahí retorcijándonos nuestras entrañas en lo triste que es todo esto. Pero antes de seguir adelante, tenemos que decir que tenemos un equipo enorme, que vinimos muy temprano y que de repente empezó a caer gente en autos, y somos muchos los que estamos acá para construir justamente esta memoria clave en la tribu. En la operación técnica está Paula Prati, que se nota que está bien despierta porque no tiene cara de dormida. En la musicalización, igual Pau opera con los ojos cerrados, fumando abajo del agua, y opera mientras tanto. Perfecto. En este caso no, te caga pedo si te ves fumando. De hecho, si hay alguien al que reta acá, Paula, es a mí, me vive retando. Musicalización, Mica Antela Lemos, y en la producción está Abel López del Río y Mailén Benítez. ¿Cuándo fue quizás esa primera interacción que hicieron en marchar? En tu caso, Rosaura, por lo que escuché desde chiquita. Sí, puedo aprovechar para contar una pequeña anécdota, ya que marchamos desde chiquitos. Mi mamá militaba en la iglesia tercermundista, digamos, durante la dictadura, y una de las cosas que hacían con un cura llamado Roberto Musante era escribirles cartas a las detenidas presas políticas, o sea, aquellos que estaban mal llamados blanqueados, ¿no? Que estaban registrados. Y entonces hacían una cosa que era como tercerizar la escritura para que, por ejemplo, le pudieras contar cosas a un desconocido, ¿no? O sea, contarles nuevos mundos o cosas que no conocieran a las personas que estaban detenidas. Y mi mamá tenía una práctica, porque sabía que no conocía a quienes les enviaban esas cartas, de contarles argumentos de películas. Fueron pasando los años y ella se escribía en particular con una detenida. Fingían ser familiares, pero no se habían conocido nunca. Y nunca se conocieron cuando pasó la dictadura, si bien mi vieja supo que ella había sido liberada. Y cuando pasaron los años, en el 93, se conocieron en un profesorado, sin saber que una era la otra. Se dio una situación de que mi vieja estaba embarazada, y esta mujer de la que se hizo amiga la empezó a llevar a su casa, a la vuelta de la cursada nocturna, para que no volviera sola, y le dijo un día: yo tengo que contarte una historia sobre este barrio, porque acá hay una iglesia que mientras yo estaba detenida me hacía llegar cartas e historias, y en ese momento supieron que quien escribía las historias de películas que les llegaban era mi vieja, y se abrazaron y lloraron. Y esta ex detenida le contó que agarraban paquetes de yerba y los raspaban y se maquillaban con los colores de los paquetes y hacían como un acting de que iban al cine, y se contaban esos argumentos, ¿no? Como algo de la dictadura que nos permite pensar otros mundos posibles, un poco en relación con lo que decías recién, ¿no? Florecen un montón de historias maravillosas, que de solidaridad y de humanidad que no podemos imaginar, porque no podemos imaginar lo más horrible, pero tampoco podemos imaginar lo más hermoso que podemos hacer surgir, ¿no? La emoción está en el aire y recién estamos empezando. No, y además también la necesidad de nunca dejar de hablar, creo que sobre todo quienes pensamos, vivimos y latimos en los márgenes, seamos putos o seamos una otredad, que no somos ese mainstream, sabemos que el 24 de marzo es todo el año, en el sentido de todo el año se necesita hablar de esto, todo el año estas historias. Yo te escuchaba, Ro, y ¿sabes de qué me acordaba? Yo también he leído la historia de Malva Solís. Malva Solís, una travesti chilena que a los 14 años cruzó la cordillera de los Andes con 2 mariquitas más y se vino a vivir a Argentina. Contaba que en
la vuelta de la democracia, incluso cuando se las llevaban presas por los edictos policiales, ¿sabes lo que hacían? Ellas se raspaban las pavas quemadas y con un poco de jabón y lo raspado de las pavas se delineaban los ojos las compañeras travestis y trans, y cortaban partes de los colchones para hacerse más culo y hacerse tetas, y hacían lip sync, estas karaokes, estas formas de cantar en la cárcel. Digo, como la historia nunca se termina, porque hay que seguir hablando y hay que seguir buscándola y hay que seguir y me parece re lindo lo que decías, Ernie, de además de la tristeza, obvio, pero convertirla en memoria presente. O sea, ni solemnizarla, ni denostarla, ni negarla, pero reconvertirla todo el tiempo. Porque tenemos juventudes también que están escuchando, y porque también tenemos personas que nunca han podido hablar. Mi vieja, por ejemplo, me decía, yo sabía que pasaba algo, pero nunca supe bien qué. Y mi vieja no es una persona que hubiese estado a favor de los milicos ni nada, pero la tenían aislada de todo. Y entonces hay una reivindicación y una maravilla histórica en poder devolverle eso a quienes también, viste, porque si no caemos a veces en la dicotomía de que el que no hablaba porque no quería, que los hubo un montón, y está bien, hay que señalarlo, sobre todo, incluso a los que hoy todavía tienen programas en medios, ¿no? O las editoriales que siguen como si nada, las revistas, los diarios que crecieron gracias a una dictadura. A ellos sí hay que señalarlos, pero a quienes no pudieron por algún motivo traerles estas historias, estos diálogos, invitarlos a la mesa grande de quienes todo el año vamos a hablar del 24. Memoria, verdad y justicia, y sobre todo pulsión de vida. De eso también estamos hablando. Si quieren acompañarnos, lo pueden hacer desde cualquier lugar del planeta a través de fmlatribu.com, en redes sociales @fmlatribu. Tenemos una línea directa de WhatsApp que es el 1131260887. Y ahora sí, necesitamos un poco de calma. Pongamos una canción. Escuchemos mejor a Sara Eve haciendo Los Golpes. Tengo miedo, por eso doy miedo. Planté una semilla, pero no sabía que estaba registrada por una compañía. Creció una flor de policía que con un tercer ojo como cámara miraba lo que hacía. No puedo creer lo que veo, ¿qué ves? Una cosa asquerosa, ¿de qué color? Oscuro. Decide lo que como, vigila mi nación, regula el consumo de toda la población. Lee lo que escribo, escucha lo que digo, permanentemente está mirando lo que miro. Castiga mi accionar, moraliza mi existencia, basándose en las leyes de su estúpida ciencia. Sistema irracional al servicio de la demencia. El poder no quiere tristeza y en eterna dependencia. Tengo pánico a perder la razón, a la sumisión en relación con el control. Es más malo que la pasión, hace padecer a este pobre corazón. Mi alma está hecha un trapo, si sigo así voy a morir en un rato. El tiempo no termina, no para de pasar. Tengo miedo de volverme loca, miedo de que sea poca, miedo de sangrar por la herida, miedo de morir por la boca, miedo de esta porquería, miedo porque te quería, miedo a tu policía. Pánico, satánico, go, 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 golpe de estado emocional. Los golpes que me doy son para tapar las visiones. Tengo la cara dura como los boxeadores. Los golpes que me dan son para matar mis razones. Malditas personas, malditas instituciones. Tené cuidado con el que te cuida, estamos encerrados planeando la huida. Atención, contra tus vidas, no sos tan fuerte como creías. Hay ojos que cuando miran, ven un criminal. Te agarran en tu casa cuando vas a trabajar. No te dejan pasar, están para discriminar. Esta
lleno de piedras y las vas a revolear. Mi amigo es un señor pero se puede transformar. Yo no sé pensar, no sé cómo empezar. No me alcanza con correr, necesito volar. Nací para parir, vivo para morir. Quiero decidir, no quiero tener el hijo de un derecho que quieren violar. El miedo que siento, la culpa que tengo, pánico, satánico, angustia por todos lados. Anoche no comió, tampoco durmió, no tiene familia, nadie la visitó, le pegaron, la dejaron y acá se quedó. Madre nunca tuvo, no necesitó, vos que tenés 1000, no les digas que no. La pobre nació guacha, internada se crió, en el campo como cabra que la cobra vomitó. Solamente habla del fin del cero, lugar en donde todo nada en un agujero, sitio del equilibrio entre el bien y el mal, donde todo pasa y pesa por igual. No tiene ningún centro, es un clon del clan, dicen que lo que le pasa es mental, es mental. Pánico escapar y que me casen del collar. La verdad que la conciencia quiere callar. Pánico patear y darle al caño. Fallar. La manera más humana de amar es odiar. Así que me parece que te voy a matar. Los golpes que me doy son para tapar las visiones. Tengo la cara dura como los boxeadores. Los golpes que me dan para matar mis razones. Malditas personas, malditas instituciones. Generar la pregunta. Viva la pregunta. La tribu, la última radio. 10 de la mañana, 20 minutos en todo el territorio argentino. Tenemos una hermosa mañana en la ciudad de Buenos Aires y espero poder disfrutarla desde todo lugar. Pero no solo van a ser experiencias personales o lo que vivimos o cómo fuimos llevando todos estos años de memoria, verdad y justicia, sino que vamos a apelar a otras cabezas necesarias para poder reconstruir eso. Y para eso tenemos dentro del estudio a una licenciada en comunicación, pero también otro licenciado que está conectado. Bienvenida Claudia Fell, ¿cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar acá. Eduardo Anguita, ¿está del otro lado? Sí, claro, estoy. No pude ir por cuestiones personales, pero hubiera ido encantado a Lambaré y le mando un abrazo a Claudia. Eduardo Anguita, buenos días. Bueno, Claudia Fell también, buenos días. A Claudia la tenemos acá en el estudio por su estudio en particular en temáticas vinculadas a memoria social. Y me parece que está bueno pensar para ambos esta primera pregunta, que es ¿en qué condiciones quizás para pensarlo respecto de la memoria colectiva no se encuentran estos 50 años del golpe genocida también en un contexto, bueno, no esperado o atípico, ¿no? En relación con la posición del gobierno nacional respecto de lo que pasó en la última dictadura. Si querés empezar y después le damos la palabra a Eduardo. Bueno, estos 50 años nos encuentran en unas condiciones, por un lado, muy preocupantes, porque son las de este gobierno de extrema derecha que ha no solo vilipendiado a los organismos de derechos humanos, sino además de financiado todos los procesos y todo lo que tiene que ver tanto con la justicia como con la memoria. O sea, quienes estuvimos en este fin de semana en la Feria del Libro de Derechos Humanos en la Ex-ESMA, vimos cómo está descuidada, como es un lugar que si no fuera por los propios organismos que están ahí se vendría abajo, pero sin embargo están y estamos todos. Sin embargo, más allá de este terrible retiro del Estado y de estas discursos de odio, de discursos que además retoman exactamente los argumentos de los militares sobre los años 70, que son los discursos oficiales que hoy tiene la Argentina. A pesar de eso, yo estoy muy conmovida por este último mes y por estas semanas, viendo que en cada rincón de nuestro país hay un grupo, una cooperadora, una asociación de vecinos, un grupo de teatro que está preparándose para este 24, que están bordando pañuelos, haciendo afiches, cantando canciones, inventando, creando, y con las
idea de llenar las plazas del país de nuestra memoria. Eduardo. Mirá, yo por una cuestión generacional voy a tomarme un minutito para contar lo que me pasó el 24 de marzo del 76 propiamente dicho, ¿no? Hace 50 años. Yo estaba en la cárcel de Villa Devoto, con muchísimos presos políticos, y nosotros sabíamos que venía el golpe. Debo decir que la confusión que teníamos era tan grande porque el plan Mondeli, que era el que estaba llevando Isabelita, más el terrible accionar de la AAA del año 75, más la participación directa de las Fuerzas Armadas desde septiembre del 75 en la represión, pintaba un panorama que parecía que era más difícil que pudiera ser peor. Sin embargo, a los pocos días del 24 de marzo empezaron a llegarnos noticias. Estábamos bastante incomunicados, pero de algún modo recibíamos noticias de lo que era el descuartizamiento de la militancia, ya no solamente de quienes éramos miembros de las organizaciones revolucionarias, sino el descabezamiento de sindicatos, asociaciones de todo tipo, y cómo se empezaban a llenar los nuevos espacios de detención que eran los centros clandestinos de detención. Y quiero comentar algo que es específico de quienes hicieron esta radio como periodistas, pero además estudiosos de la comunicación, y Claudia en esto también es un ejemplo. Fue el primer golpe de Estado que tomó como primera medida ocupar las radios y los canales. Y recuerdo un detalle que muestra cómo no estábamos ante un enemigo improvisado. El 24 de marzo, la selección argentina, con Menotti a la cabeza, estaba de gira en Polonia, y la dictadura decidió que lo único que se podía transmitir, además de marchas militares y mala música, era el partido Argentina-Polonia, ¿no? Es decir, hicieron algo que fue una previa con los grandes empresarios. Hay que recordar las revueltas de la oligarquía, hay que recordar a Ricardo Zin, que era uno de los principales gestores del equipo de Mondeli con Isabelita, y que después quedó todo el tiempo con Martínez de Oz, ¿no? Entonces hubo una preparación muy ingeniosa, y bueno, yo lo que viví a partir de ese momento, cuando nos dimos cuenta que era un retroceso tremendo y una angustia tremenda, lo que viví fue que la resistencia iba a ser de otra manera, ¿no? Que iba a ser con dignidad, que iba a ser soportando todo lo que teníamos que soportar en términos físicos y emocionales, que teníamos que soportar no solamente el secuestro de nuestros compañeros, sino el secuestro y la barbarie con nuestros familiares. Y bueno, y después de 50 años, lo que puedo decir es que sigo teniendo un sentimiento colectivo, sigo teniendo la misma fragilidad que a lo mejor tenía hace 50 años cuando era un militante comprometido, pero bueno, cuando uno tiene compromiso y sabe por lo que lucha y sabe con quiénes puede luchar, siente que un 24 de marzo es un día en el que uno tiene que estar presente. Eduardo, Lucas te saluda, muchas gracias por esta comunicación. Acabas de nombrar, a los medios de comunicación, y les quería preguntar a los dos, comenzando por vos, Eduardo, los medios hoy y a estos 50 años, ¿cómo se puede seguir dándole un espacio central durante todo el año a estos temas, a estas charlas? ¿Cómo crees vos que podemos seguir hablando de esto, y no solo hoy, sino todo el año, y desde qué lugar para llegar sobre todo a las nuevas generaciones? Mirá, hay una cosa muy curiosa, los medios de comunicación que durante la dictadura no solamente se silenciaron, sino que fueron parte activa. Hay que recordar el discurso de Martínez de Oz. Me extiendo un poquito porque hay detalles que son escabrosos. El discurso de Martínez de Oz el 2 de abril del 76, cuando anunció todo un plan que era un plan genocida, de destrucción de la industria, de
intervención de los sindicatos, caída del salario, bueno, todo lo que dio dos datos que son muy significativos. Uno, ventajas para las petroleras, y el otro fue ventajas para importar papel prensa sin pagar impuestos, es decir, darle a La Nación, Clarín, La Razón y la prensa, que después no quiso entrar en papel prensa, pero darle a esos medios un beneficio económico impresionante. Y debo decir que el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, cuando habló Martínez de Hoz, tenía la presencia de los dueños de los medios de comunicación. Dicho esto, creo que hay que pensar que así como hubo una resistencia de medios clandestinos, del boca a boca, de algunos casos ejemplares, por supuesto con sus limitaciones como el Buenos Aires Herald, hoy nos encontramos las tapas de esos diarios que fueron parte de esa dictadura. Las tapas de los diarios se las mostrás a un japonés o a un indio y te va a decir, bueno, pero ustedes tienen diarios combativos, La Nación y Clarín son combativos, porque hoy hablan del golpe genocida. Bueno, entonces me parece que en un país donde las traiciones están a la orden del día, no hay que comerse la mague. Y ser conscientes de que la resistencia es una resistencia social y colectiva, que las redes sociales, así como han sido manipuladas por este grupo de La Libertad Avanza, también las redes sociales y los medios alternativos juegan un papel. Así que yo tengo mucha expectativa en el fenómeno social de la comunicación, es decir, que empiece a empujar la sociedad, como está empujando estos días, para que realmente tomemos dimensión de que el plan del 24 de marzo del 76 era un plan integral para cambiar la matriz económica y la matriz de distribución del ingreso de la Argentina. Claudia, también nos gustaría escuchar tu voz. Sí, gracias, Eduardo. Para responder a tu pregunta también, como sumando a lo que dice Eduardo, si ustedes decidieran hacer, a partir de hoy, una columna diaria, un programa diario sobre la dictadura, tendrían enorme cantidad de material, porque el tema lo venimos investigando, se viene construyendo conocimiento, se viene construyendo testimonios, se viene construyendo justicia desde hace 40 años. Entonces hay de todo. En el tema que ustedes quieran saber algo sobre deporte, sobre economía, sobre espectáculos, sobre arte durante la dictadura o posteriormente, sobre la historia misma, sobre historia política, van a tener a alguien que va a poder hablar y va a decir cosas interesantísimas. Entonces yo, si vos preguntas eso, mi propuesta es hagan un programa y que ese programa tenga no solo el 24 de marzo, no solo el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, hagan todo el año algo que día a día, cotidianamente, traiga estas historias como la que contó Rosaura más temprano, absolutamente conmovedora, y historias también de saber, de conocimiento. Hay mucho conocimiento construido, muchas y muchos de nosotros que venimos, igual que Eduardo, publicando libros, escribiendo y contando esta historia. Ambos dos se cruzan en los datos del plan económico de la dictadura y un poco lo que sucede hoy. En las últimas semanas estuvimos leyendo declaraciones, por ejemplo, de los dueños de Lumilagro, y es inevitable volver a esa publicidad de la silla y la Argentina y lo importado. Si bien 50 años tuvimos la fuerza necesaria como sociedad para no volver a tener un gobierno militar, el plan económico tiene ciertas características, recién Eduardo hablaba de los petroleros, tiene ciertas características que si vamos a los números de empresas que cerraron en la dictadura, de la inflación de la dictadura, es como que a eso sí se volvió. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Es tan así que se puede cruzar el presente con lo que pasaba en el gobierno de los milicos en esa época? Lo que pasa es que ese fue el plan que tuvieron siempre las clases dominantes en Argentina. Cada vez que pudieron, lo impusieron. En los años 70 necesitaron imponerlo por la fuerza, por las armas y matando gente, y ahora lamentablemente lo impusieron con el voto popular. Entonces para mí lo preocupante es eso. Bueno, sí, volvieron, estuvieron siempre.
estuvieron durante el menemismo, cada vez que pudieron estuvieron. Ahora, ¿cómo lograron que la gente humilde, que los votaran, que los siguieran sosteniendo, que los están sosteniendo aún ahora? Bueno, esa es la gran incógnita, lo que hay que tratar de pensar, repensar, cuestionar y reflexionar sobre todo, bueno, ¿qué podemos hacer para que eso no sea así? Eduardo, si querés también, sí. Bueno, a lo que comentaba Hernán, si nos querés compartir tu opinión. Sí, muy atinado y sintético lo que dice Claudia. Los planes de las clases dominantes desde el 30 han ido en la misma dirección. O sea, acá se consolidó un modelo agroexportador y no abro un juicio de valor, aunque lo tengo, por supuesto, sobre lo que fue 1880, Boca, la matriz de la oligarquía argentina. Pero recordemos que acá en la Argentina se logró el voto universal masculino, por el cual ganó Hipólito Yrigoyen, y cuando lo voltean en su segundo gobierno, lo voltean con el auspicio de la Shell y la ExxonMobil. O sea, dos compañías petroleras que estaban instaladas en el norte argentino. Todavía no se sabía que existía Vaca Muerta, había cuencas. Y Arturo Jauretche lo resume en una frase que todavía resuena: el golpe del 30 tuvo olor a petróleo. Y cuando uno piensa en Frondizi, que fue un presidente electo con el peronismo proscripto, lo que hizo fue modificar su postura como diputado nacional en la época de Perón para dejar ingresar a las empresas petroleras. Y si uno piensa lo que está pasando en el mundo ahora, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando, que es tremendo lo que está pasando en el Golfo, bueno, el tema de la energía cobra un lugar central. Y obviamente este gobierno le da a el petróleo la salvación de las cuentas externas para pagar la deuda. Ahora, mientras tanto, nuestros científicos están desfinanciados. Mira, yo ayer estaba, perdón que me extiendo un poco, ayer estaba en la vigilia que organizó La Garganta Poderosa, que fue muy movilizante, con muchísima participación, y estuve con Pablo Grillo charlando un rato. La verdad que es maravilloso verlo bien. Pero cuando uno... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, Perdón. A Pablo Grillo le salvaron la vida en el Hospital Público Ramos Mejía. Y por eso ayer estaba con memoria, con ganas de saludar a todo el mundo. Digo, nosotros están destruyendo la educación, la salud, y bueno, es un momento donde la resistencia va a ser muy costosa, muy angustiosa, pero hay que ser constante, ¿no? Esto que decía Claudia, bueno, todos los días hay que hacer algo que uno pueda, ya sea en un medio de comunicación, ya sea en un llamado a un grupo de amigos, en un cine comunitario, hay que hacer algo, no solamente para que no se pierda la memoria. Los que estudiamos comunicación, y ustedes lo saben probablemente mejor que yo, la comunicación es escuchar, la comunicación no es hablar. Entonces, prestemos mucho oído, abramos la oreja para ver estos segmentos de la sociedad que mencionaba Claudia, que hoy nos sorprenden, porque nunca la oligarquía o los sectores más concentrados de la economía, para decirlo de un modo elegante, habían tenido apoyo de sectores populares. Pero bueno, es donde estamos con sectores que son tercera generación de no trabajadores registrados, tercera generación de gente que no puede mandar a sus hijos al colegio o que no terminan el colegio. Y bueno, estamos en esta situación, no sabemos por cuánto tiempo, pero creo que hay que estar preparados, no para una carrera de 100 metros, sino para una maratón. Eduardo Anguita, docente, periodista, escritor, que ha hecho a lo largo de los años muchos aportes a la reflexión colectiva sobre la última dictadura. Te agradecemos mucho que hayas pasado por el aire de la tribu. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Un saludo grande para Claudia. Abrazo, Eduardo.
Bueno, y Claudia Feld, comunicadora, también investigadora, está acá en la presencialidad con nosotros, así que no te voy a dar por despedida porque podés incorporarte a lo que sigue de esta transmisión especial a propósito de los 50 años del golpe genocida. Escuchamos No pises las flores de Lucas Sativa. Quedarme contemplando el paisaje o mimetizarme en la jungla y salvarme, pero me fui por las nubes descubriéndome. Caer, desobedecer fue el paso firme para luego crecer. Somos paisaje. Pude caer a tiempo. Por favor, no pises las flores, por pequeñas que sean. Basta con cuidar las pasiones, serán las que nos protejan. Temprano para desconectarnos, mi naturaleza hoy intenta cuidarnos. A mí me encanta que existas, no sé si sabes. Después de mi atardecer puedo dar el salto a comprender que sos mi paisaje. Voy disfrutando a tiempo. Por favor, no pises las flores, pequeñas que sean. Basta con cuidar las pasiones, serán las que nos protejan. Por favor, no pises las flores. Basta con cuidar las pasiones, serán las que nos protejan. Ondas. Perturbación que se propaga transportando energía sin mover materia, ocurriendo en medios materiales como el agua o el aire, o en el vacío como la luz. La tribu, la última radio. 45 minutos pasaron de las 10 de la mañana, o sea, del comienzo de esta transmisión especial a 50 años del golpe genocida. Podés comunicarte con nosotros al 11 31 26 0887. Fauno me humilla pidiéndole un mate a la invitada. O sea que el mate que yo estoy haciendo evidentemente está horrible, para variar. Sí. Sí. Se sumó a la mesa de conversación en esta oportunidad Natalia Federman, abogada que fue directora nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Seguridad y trabajó en la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y mencionamos estos roles que tuvo porque estuvieron muy vinculados con el análisis y la interpretación de archivos de la última dictadura militar. Natalia, bienvenida. Buen día. Por la invitación. Gracias por venir. Me gustaría empezar con una pregunta que sé que es abarcativa, pero creo que puede como clarificar el punto de partida de esta conversación, que es tratar de definir o delimitar un poco de qué hablamos cuando nos referimos a los archivos de la dictadura, y te pido que te acerques un cachito más el micrófono. Ahí va. Gracias. Ahora sí. ¿De qué hablamos? Bueno, es que no sabemos de qué hablamos aún hoy cuando hablamos de los archivos. Puedo contar un poco
cómo se fue gestando la idea de revisar los archivos de ese modo. Durante la CONADEP, durante el trabajo de la comisión de la CONADEP, hubo, de hecho en el informe de Nunca Más, hay un apartado que señala que habían pedido información a las Fuerzas Armadas y que sistemáticamente habían recibido negativas. Diferentes tipos de informaciones habían pedido y la respuesta fue siempre negativa. Después, cuando Nilda Garré asumió en el ministerio en el marzo del 2005, sí empezó con una política muy proactiva de apoyar el proceso de memoria, verdad y justicia. Y en esos años, yo me incorporé a la gestión tempranamente, en esos años lo que empezamos a notar a partir de los pedidos de la justicia, e incluso a partir de iniciativas de reconocimiento a militares que habían sido diferentes a los militares que habían cometido violaciones a los derechos humanos, nos dimos cuenta que andábamos a ciegas, ¿no? Entonces había habido una desclasificación declarativa al principio, diciendo, bueno, ahora todo será público, pero no sabíamos qué era ese todo. Y hubo varios eventos particulares que nos hicieron darnos cuenta que había que hacer una revisión exhaustiva de los archivos que hubiera. No sabíamos si íbamos a encontrar la lista y el destino final de cada uno de los desaparecidos. Pensábamos que no, hasta ahora no se ha encontrado, pero sí sabíamos que había otro tipo de documentos que no eran los represivos, que tenían mucha información. Parte de eso lo había demostrado Bruno Laborda y el entonces general Bendini. Laborda había hecho un reclamo solicitando que ser ascendido, y en ese reclamo él decía, yo sufro secuelas por todo lo que hice durante la dictadura, y hace un detalle muy morboso y terrible de lo que él había hecho, y esperaba por eso reconocimiento. Entonces, yo merezco ser ascendido. En ese momento que se estaba todavía discutiendo la validez de las leyes de impunidad, estaban en la corte en ese momento, el jefe del ejército en ese momento decide mandarlo a la justicia y decir, yo de esto me desentiendo. Esa primera pista nos parecía extraordinaria en aquel momento. Mucho tiempo después nos dimos cuenta que no era extraordinario, que había un montón de militares que habían reclamado honores o reconocimiento por su rol en la dictadura, y que eso estaba escondido en diferentes lugares, o en sumarios de salud, o en reclamos de ascenso. Y ahí fue cuando dijimos, esto no podemos seguir. La sensación era de estar atajando penales todo el tiempo, como, aparece esto por acá y aparece esto por allá. Y ahí nos dimos cuenta que había que entrar y mirar con ojos de derechos humanos aquello que estaba escondido en archivos administrativos. Entonces, a eso me refiero, que son archivos administrativos, son esto, pero no son archivos represivos. No sabemos cuánto hay, y hasta que uno no mira cada papel, no lo sabe. Natalia, te quería preguntar, en este contexto de financiación, en este contexto también obviamente de persecución a quienes buscan hablar de estos temas, ¿cómo están haciendo su trabajo? ¿Cómo pueden seguir? ¿Y qué se necesita también para incorporar a todas las personas que están escuchando? ¿Desde dónde se puede acompañar? ¿Dónde tenemos que estar? Bueno, es que ese trabajo se fue desarmando. Los equipos del Ministerio de Defensa funcionaron desde el 2010 hasta el año pasado. Fue el equipo que más duró. El que se conformó en el Ministerio de Seguridad, cuando Nilda Garré pasó al Ministerio de Seguridad, duró muy poco. Apenas asumió Macri, se desarmaron los equipos que había, y eso a mí me parece que da cuenta de cuán molesto era para las fuerzas eso. Y uno ve las editoriales o las cosas que suceden en redes cuando uno se mete mucho en esto, y eso les molestó mucho. Esa política les molestó mucho. ¿Por qué? Porque habían pasado, supongo, porque habían pasado muchos años diciendo que no tenían documentación, y de repente había documentación que buscada de otra manera era un aporte. Porque es contracultural, porque había un civil mirando documentación que le corresponde a los militares, porque no era un pedido de información, o sea, no era que nosotros decíamos, bueno, tráeme este legajo. O sea, trabajaban en los archivos, entonces buscaban en la base de datos qué legajos había, iban construyendo.
Y porque fue una manera de construcción, de documentación que había sido destruida. Fue como un bypass a la documentación destruida, por ejemplo, sobre estructuras. Ahora, sí quiero destacar que en este contexto también, hace muy pocos días, hubo una primera desclasificación pública de documentación de la CIDE, que se subió a la página web del gobierno del Estado argentino, y eso también es un pendiente, o sea, se llegó hasta ahí. Es poco lo que se desclasificó, hay muchísimo más, y lo único que se desclasificó fueron estructuras, pero es más que lo que se había hecho antes. Entonces también creo que hay sutilezas para atender. Estamos charlando con Natalia Federman, que es abogada, que participó en el trabajo, bueno, colectivo, seguramente de muchas personas de análisis, de interpretación de archivos de la dictadura. También sigue Claudia Feld en la mesa con nosotros. Natalia, vos algunas menciones hiciste respecto de aportes de información bien concretos que hay en los archivos. Decías que no eran necesariamente archivos de una u otra dependencia o solo de carácter militar. Me pregunto eso, si se te vienen a la cabeza otras revelaciones significativas de producto del análisis que, aparte eso, ¿no? Como son documentos inabarcables que imagino habrán tenido que sentarse a leer y pensar y tratar de interpretar, relacionar unos con otros, ¿no? Como, ¿qué otras informaciones arrojan estos documentos? Y, bueno, varios. Ahora se me viene a la mente el testimonio que dio María Laura Gembe en el juicio ESMA 2, creo, ESMA unificada, que era uno de las integrantes de los equipos que trabajaba en la Armada, en la Armada y después en la Prefectura, sobre el rol de operaciones navales en los vuelos de la muerte. O sea, cómo se organizaba la estructura de operaciones para poder hacer volar aviones, y eso también creo, ahora que ando un poco obsesionada con con este tema de los vuelos, demuestra que no pudo haber sido nunca una decisión de un marino, de un comandante de operaciones navales. O sea, hubo una estructura que desde la cúpula decidió que salgan los aviones, y buscando esos rastros creo que hay mucho para construir. Después pienso en otros testimonios similares a los de Bruno de la Borda, hubo bastantes. Ahora no recuerdo los nombres, pero sí integrantes de las fuerzas que de diferentes formas han mencionado el estrés postraumático o eso, las secuelas o esa situación. A mí lo que creo que hoy me obsesiona más no es solo la denuncia del estrés postraumático, sino el reclamo de honores. El estrés postraumático no provocó arrepentimiento, provocó el reclamo de honores por aquella guerra que siguen pensando que ganaron, como si eso hubiera sido una guerra. Entonces eso me parece llamativo todavía hoy. Ahí quería hacer una intervención, Claudia, adelante. Sí, dos cosas. En primer lugar, esto que está contando Natalia, un caso muy importante fue el de Silingo, que en el momento en que él empieza a hablar para que le reconozcan su rol positivo en lo que lo que los militares llamaban la guerra antisubversiva. Entonces me parece que eso dio lugar, bueno, fue la gran apertura de los años 90 a ¿Fue todo uno de los primeros o el primer fue el primero que habló? El primero que habló de esa manera y en ese marco. En los medios de comunicación. Sí, pero previamente hubo me olvidé el nombre, en los años 80. Vilariño, sí. Hay otro marino que en los años 80, pero hay uno que fue mano derecha de Arguindegui, que hizo todo un descargo que después se usó para las primeras causas por los crímenes de la dictadura. Pero lo que yo le quería preguntar a Natalia era, bueno, para aclarar un poco a quienes están escuchando, a pesar de lo que está pasando hoy, los crímenes, los juicios por crímenes de lesa humanidad siguen adelante, desfinanciados, con muchos obstáculos, pero hay muchos que siguen adelante. Entonces, mi pregunta es sobre el uso de estos archivos en los juicios, y mi pregunta es sobre si no será eso lo que los pone nerviosos, ¿no? Sin duda, creo que el testimonio, o sea, hasta ese momento era muy habitual
que los militares llamaran, o incluso las fiscalías o las querellas llamaran peritos militares para explicar las estructuras militares. Entonces iba un militar considerado menos malo o bueno o confiable y explicaba la estructura. Ahora, también con el tiempo nos fuimos dando cuenta que algunos de esos militares más buenos habían participado del armado de esas estructuras. Entonces que tenían un conocimiento muy exhaustivo sobre cómo había sido la estructura de zona, subzona, qué sé yo, porque habían escrito los reglamentos. Entonces, esa corrida de rol creo que fue que fue molesta, ¿no? En términos de repente había un civil que podía explicar cómo era la estructura militar. Y eso también para las fiscalías y las querellas implicó un fortalecimiento en términos de, bueno, ahora tenemos más confianza sobre lo que estamos diciendo y que no nos están corriendo un poco la silla. Y sí, hubo muchos aportes a la justicia. El Ministerio de Defensa funcionó 12 años, los grupos de relevamiento. Y los tipos de informes fueron diversos. Algunos fueron a pedido de las propias fiscalías, que se reconstruyan cosas que no habían podido reconstruir hasta ese momento, en términos de quién era el jefe de quién. Y eso me parece que sí amenazaba, amenaza la impunidad. Y insisto, también demuestra que ellos podrían haber hecho más. Que siempre podrían haber hecho más. Ese me parece que es como levantarles el velo. Esto de... Pienso en otros militares que han dicho, bueno, las autocríticas militares. O los militares que han demostrado, han hecho muchos esfuerzos por demostrar que eran democráticos. Bueno, pero podrían haber hecho todo esto y no lo hicieron. Entonces, ¿hasta dónde al final el corporativismo sigue primando por sobre el compromiso? Sí. Natalia, antes de cerrar la entrevista, me parece que cabe la pregunta o la mención, porque uno de los laburos que hiciste además tuvo que ver con el entrecruzamiento de huellas dactilares, y tuviste una mención en un libro llamado Desaparecer en Democracia, de Adriana Meyer, por una participación también, una colaboración en la identificación del cuerpo de Luciano Arruga, desaparecido por la policía bonaerense en 2009, digamos, en Democracia. Y bueno, quería saber si el aporte, si la investigación y el trabajo en relación con los crímenes de la dictadura pudo hacer un aporte en otro tipo de investigaciones, ¿no? Sí, bueno, es que ahí lo que llevó a esa identificación también tenía que ver con volver a pensar los archivos desde la perspectiva de los derechos humanos. Ahí estaba lo que teníamos a disposición, o sea, lo que el Ministerio tenía era el archivo de policía científica, que eran los archivos de cédula y los prontuarios. Y ahí había como cierto rumor de que ahí estaban los datos de las persecuciones políticas, y entonces cuando uno empezaba a mirar los legajos de Coordinación Federal, que era como se registraba en la policía los delitos políticos, ¿no? Veíamos que ahí no había más que lo que las víctimas ya sabían sobre sí mismas, digamos. Sí, que estuve detenido en tal fecha por hacer tal pintada. Entonces ahí nos dábamos cuenta que no era del todo útil, pero que había más para hacer. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que sí había otro cúmulo de documentación que era más escondida, que tenía que ver con las huellas de personas encontradas sin vida entre 1975 y 1986 que no habían sido identificadas al momento de aparecer y que habían sido inhumadas como NN. A partir de eso, y en coordinación con el equipo argentino de antropología forense, nos pusimos a pensar cómo poder sistematizar esas huellas e identificar a las víctimas. Y a partir de lo que llevó a entender cómo hacerlo fue lo que nos hizo pensar cómo colaborar con el habeas corpus de Luciano Arruga. Claudia, Natalia, les queremos agradecer mucho por haber pasado por el aire de la tribu. Quiero decir, la producción me va a mirar ahora, pero quiero decirte, Clau, que vamos a tomar sin lugar a duda esto que decías, de que todo el año vamos a hablar del 24 de marzo, armando columnas, pensando
todas las semanas seguramente, un poco, para ir haciendo estos entrecruzamientos, así que ambas igual también van a volver. Y para despedirlas, lo último que le queríamos preguntar hoy es, ¿hoy dónde van a marchar? Y que nos puedan contar con qué orgullo, con qué alegría y con qué fuerza en el corazón van a marchar hoy. Si nos pueden compartir eso, se los agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias, Lucas, por tomar esa idea y bueno, cuenten conmigo y con todo nuestro equipo de investigación para esto. Hoy vamos a estar con el grupo de teatro comunitario de Saavedra, cantando y marchando y trayendo las historias de nuestros barrios a esta plaza maravillosa del 24 de los 50 años. Entre las muchas expresiones que hay en la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Saavedra tiene su grupo de teatro comunitario y yo pertenezco ahí también. Además de ser investigadora de CONICET, estoy ahí y bueno, un gran placer y un gran honor estar ahí. Yo pregunto con quién voy a marchar, porque la propuesta es llevar una foto de una de las víctimas de desaparición forzada, y todavía estoy decidiendo. Creo que voy a llevar a un niño o niña, creo que Pablo Míguez, y voy a marchar con la columna de los organismos de derechos humanos, y invito a todos a llevar su foto. Natalia Federman y Claudia Feld, muchas gracias por pasar por el aire de la tribu en esta oportunidad. Generar la pregunta. Viva la pregunta. La tribu, la última radio.